Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 30 de mayo. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Hoy, como anunciamos anoche, vamos a presentar, a compartir con ustedes la segunda y última parte, y la mejor parte, de la entrevista que hace un par de noches sostuve en Bogotá con el presidente electo de Venezuela, el presidente legítimo de los venezolanos, y yo por eso lo llamo así, presidente, Enrique Capriles. Él había llegado hace un par de horas a Bogotá, se aprestaba, se disponía a reunirse con Juan Manuel Santos, lo cual ha provocado un pequeño terremoto diplomático entre Colombia y Venezuela. Pero, por fin, Juan Manuel Santos ha tenido un gesto de solidaridad con la oposición democrática venezolana, a la que tenía bastante abandonada como nuevo y mejor amigo del chavismo. Bueno, en esta segunda y última y mejor entrega de la entrevista con Enrique Capriles, comenzamos en el punto exacto en que se interrumpió ayer. Y es que estábamos hablando de la gira que había hecho Maduro a Sudamérica, Uruguay, Argentina y Chile, ofreciendo petróleo a cambio de alimentos que Venezuela ahora necesita importar. En ese punto exacto estábamos hablando Enrique Capriles y yo hace un par de noches en Bogotá, cuando interrumpimos ayer por razones de tiempo la entrevista, que ahora continúa de esta manera. Ahora, pareciera que cada presidente logra un caso Maduro, por ejemplo. Yo sé en lo que anda él. O sea, Maduro lo que anda tratando es, sobre la base del petróleo nuestro, es tratar de ver cómo compra legitimidad, o cómo, digamos, o cómo trata de que le den reconocimiento. Y ese es el error. O sea, el error, ahí todos los presidentes, yo digo, cada uno de ellos tiene que verse en lo que nosotros hoy estamos viviendo, porque hoy puedo ser yo, pero mañana puede ser cualquiera de los demás. En ese sentido, Maduro hizo una gira por el sur, ¿no? Estuvo con el presidente de Uruguay, entonces ofrece petróleo a cambio de leche, luego va a Argentina, ofrece petróleo a cambio de granos, luego va a Brasil y ofrece petróleo a cambio de lo que fuera, de cosas que además antes Venezuela producía y se autoabastecía, ¿no? Pero cuando uno ve eso, presidente, uno se queda un poco descorazonado, uno dice, pero ¿dónde está la solidaridad latinoamericana con la democracia? ¿Por qué lo reciben y hacen negocios con él? Lo que pasa, Jaime, es que yo no metería a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Por ejemplo, tú me dices, caso Uruguay. Yo he escuchado todas las intervenciones del presidente Mujica, ¿no? Y siempre lo veo muy... El presidente Mujica, además, dio unas declaraciones que no generaron una reacción como las que dio el presidente, el canciller de Perú, ¿no? Roncayolo, que salió a decir que promovía el diálogo. Bueno, salió una declaración destemplada, llamaron embajador, pero el presidente Mujica dijo que él iba a pedirle al Papa Francisco que abogara por el diálogo en Venezuela, y estaba haciendo un llamado al diálogo. A mí eso me parece positivo, y creo que además su posición en esa visita fue muy mesurada, no fue distinto al caso de Argentina. Tú dirás, bueno, ¿y qué pasa en Argentina? Bueno, la información que yo manejo es que el gobierno de la presidenta Kirchner nos debe a los venezolanos unos cuantos miles de millones de dólares. Ni siquiera sabemos, se habla de 12.000 millones de dólares, Jaime. Bueno, todo lo que le pagaron al Fondo Monetario Internacional. Claro, ¿qué dije yo, Jaime? Señor, yo respeto y quiero y estimo mucho al pueblo argentino, pero una cosa es el pueblo argentino, otra cosa es su gobierno. Yo sí voy a cobrar la factura y no voy a seguir regalando el petróleo que es del pueblo venezolano. Bueno, me han salido declaraciones de allá destempladas, y sé la agenda. Ahí no hay una agenda democrática. Ahí hay una agenda, no te olvides el maletín de Antonini, el famoso maletinazo, que era dinero que iba para la campaña de la señora Kirchner. O sea, digamos, es obvio que eso sea así. Ahora, en el caso de Brasil, yo creo que Brasil, que digamos,
yo soy un seguidor del modelo brasilero, me refiero el tema del progreso, el tema del progreso social, la base, el centro, lo social, cómo trabajar lo público y lo privado, pero yo voy a visitar Brasil y tengo una muy buena relación con el presidente Cardoso. Y bueno, en la visita a Brasil veremos cuáles serán los contactos. ¿Qué sí cuestionaba yo de Brasil? Y un señalamiento a la presidenta Dilma. En Brasil, donde hay instituciones, donde el Congreso es independiente, donde no hay la reelección indefinida, donde no se cambian las constituciones para hacerla un traje a la medida del presidente de turno, que no puede ser que lo económico, el querer seguir vendiéndole cosas a Venezuela, ponga a un lado el tema de los principios democráticos. Eso, bueno, llevaremos ese debate a Brasil, pero no metamos a todos en el mismo, porque, por ejemplo, el presidente Humala yo lo veo también muy equilibrado, Jaime. O sea, yo no soy de los que he visto posiciones ciegas, sino más bien ha sido, bueno, ¿qué pasa? Y eso es parte de mi trabajo, por eso voy yo a visitar los países. ¿Y usted cree? Para recordarle a los presidentes, mire, presidente, aquí hay que hacer una auditoría, la auditoría no se hizo, a ustedes le mintieron. Ojalá yo me equivoque, presidente Capriles. Ojalá yo me equivoque y en Lima el presidente Humala lo reciba a usted. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo Ojalá. que te puedo decir, Jaime, Perú es un muy buen ejemplo de que estas cosas a veces claudican. Yo hablé también, conversé con él por teléfono, con el presidente Toledo, que está en los Estados Unidos, Sí. me dijo que estaba en una universidad, un poquito para conocer el tema Fujimori. Y bueno, saber cómo fue ese año, ¿no? Escándalo, en Venezuela también, por lo visto, también están apareciendo cosas similares a las de sí. Vladimiro Montesinos, ¿no? Y es interesante el modelo de Fujimori porque él hace un fraude, como ha hecho Maduro en perjuicio de usted. Él juramenta, como juró atropelladamente Maduro, un 28 de julio del año 2000. Y en noviembre, o sea, no duró medio año siquiera ese gobierno. Y en un año hubo elecciones, ¿no? Y en un año había nuevas elecciones. Nuevas elecciones. Entonces, eso me lleva a preguntarle esto, presidente Capriles. ¿Usted cree que, digamos, cómo imagina el desenlace a este embrollo, a este nudo colosal que se ha formado en la sociedad venezolana? ¿Cómo salir de eso? Me imagino que la única salida sería nuevas elecciones, o hay otra. Bueno, para mí la salida tiene que ser democrática y constitucional, Jaime, porque yo ni soy golpista, ni creo en salidas violentas. Para mí lo que se logra con la violencia solamente se puede mantener con la violencia. ¿Lo puedo interrumpir? Sí, cómo no. Si los mandos militares remueven del poder a Maduro porque saben que han hecho trampa y porque además saben que hay una grosera infiltración cubana en Venezuela, si ocurre eso y llaman de inmediato a elecciones libres, ¿usted aprobaría eso? No, eso es un golpe de Estado, Jaime. El gobierno tiene, mira, tengamos las cosas puestas, el gobierno puede resolver la crisis política. ¿De qué manera? Está el recurso en el Tribunal Supremo. Ahí está. Pero el Tribunal Supremo es chavista, presidente. Pero ya va, Jaime, hay una profunda crisis política en el país, donde ya no está el presidente Chávez, no olvides eso. Ya no hay un factor de unión, sino ahí hay muchas tendencias, muchas corrientes, mucha división. Eso ha quedado muy claro en el audio. Ha quedado muy claro en el audio y ha quedado muy claro en general, en la designación del gobierno, en el accionar del gobierno. Ahora fíjate, ahí está la solución a la crisis política del país. El gobierno puede decidir, bueno, no, desechen el recurso, darle un palo, perfecto, terminará en la instancia internacional. ¿Eso va a significar un nuevo proceso electoral? Bueno, pudiera decir que la instancia internacional no tiene cómo ejecutar su sentencia, una sentencia, digamos, que obligue al país a que su decisión sea, hay que celebrar un nuevo proceso electoral. Pero, sobre la marcha, ¿qué está pasando en el país? Un gobierno ilegítimo,
me refiero por la forma que se ha hecho del poder, que le carga esa sombra de legitimidad, sumado a eso, a una profunda crisis económica social. ¿Qué creo yo que va a pasar, Jaime? Sí, me interesa mucho. Puede renunciar Maduro, puede claudicar, sí. Puede los factores de poder decirle usted tiene que renunciar. Eso es, como yo te decía, yéndonos al corte, yo no tengo la bola de cristal para decirte qué va a pasar. Yo lo que te puedo decir es que vamos a seguir insistiendo nosotros en el país. Uno, un cambio. Dos, una celebración de un nuevo proceso electoral. Tres, darle respuesta a los problemas económicos y sociales que no se paralizan esperando un nuevo proceso electoral. Y cuatro, exigiéndole al gobierno que cumpla. Si el gobierno no cumple, señor, entregue, váyase. Como tiene el pueblo derecho a exigirle. Esto se sigue extendiendo en el tiempo, ¿qué puede pasar? Bueno, vienen nuevas elecciones, me refiero, en el camino vendrán nuevas elecciones que no puede el gobierno, salvo que quiera un golpe de Estado, y veremos a ver si el país, el pueblo venezolano acompaña un golpe de Estado. Vienen elecciones de alcaldes, Jaime, donde las elecciones de alcaldes serán un plebiscito, los alcaldes se les venció su periodo ya, tienen que venir las elecciones de alcaldes. Las elecciones de alcaldes además no son excluyentes de la lucha que yo estoy dando, todo lo contrario, forma parte además de una oportunidad de convertir esas elecciones en un plebiscito, de convertir esa elección en una elección nacional. Vienen elecciones de Asamblea Nacional, que es la clave de todo esto. ¿Por qué se secuestraron los poderes en el país? Porque se permitió que la Asamblea Nacional estuviera controlada por un solo partido. Ese fue un error muy costoso, Jaime. Entonces, y después viene siempre la posibilidad de un revocatorio. A mitad del mandato. A mitad del mandato. Que sería en 2 años y medio. Que serían 2 años, sí, serían 2 años y medio. Ahí que te digo yo, Jaime, no es, yo entiendo que la gente se desespera. Pero esto ha sido, Jaime, esto yo he ido construyendo esta casa. Sí. Han sido 14 años, Jaime. Bueno, usted es un maratonista, ¿no? Yo soy un maratonista, exactamente. Un corredor de largo aliento. Yo soy un corredor, yo sé lo que es correr 42 kilómetros. Claro, claro. Y no hemos llegado al kilómetro 42. ¿En qué kilómetro Porque lo que estamos, yo no más quisiera, eso es una buena pregunta. Yo creo que estamos mucho más allá de la mitad. Sí. Mucho más allá de la mitad. Recuérdate, yo no sé si tú has escuchado en el maratón, los maratonistas, después del kilómetro 30 hay algo que se llama la pared. La pared es que cuando usted llega al kilómetro 30, usted siente que se pegó contra una pared y le empiezan a dar calambres y todo lo demás. Ya la pared la pasamos. Hemos pasado la pared. Ya la pared la pasamos. Unos 10 kilómetros. No, ya la pared. Puede ser 10 kilómetros, como puede ser. Mira, Jaime, yo te aseguro que tú jamás, como peruano, después de que Fujimori se juramentó, tú nunca te hubieses imaginado que 6 meses después Fujimori iba a claudicar. ¿Es verdad? Yo te puedo decir que Venezuela, en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en diciembre del 57, jamás el pueblo venezolano se hubiese imaginado que el 23 de enero del 58 Pérez Jiménez se iba a ir. O sea, son cosas que muchas veces no tenemos la forma de anticiparlas. Pero paciencia. Lo que yo sí puedo anticipar es que el gobierno de Maduro es un gobierno que tiene sus días contados. Eso sí te lo puedo anticipar. Cuando usted finalmente asuma como presidente de Venezuela, ¿se va a postular a la reelección o va a ser presidente de un solo mandato? Bueno, yo soy de la tesis, eso fue un tema que discutimos en la unidad, ¿no? Y había un compromiso para el 14 de abril, Capriles y firmó un compromiso con todos los partidos de la unidad de hacer un solo periodo. Yo soy de la tesis de que debería el periodo presidencial venezolano reducirse, no ser un periodo presidencial de 6 años, sino llevarlo a un periodo presidencial de 4 años con una reelección. La reelección, a mí me gusta la reelección, una reelección. Bueno, yo he sido... Una y solo una, como Estados Unidos... Es solo una. Como aquí en Colombia, ahora aquí en Colombia... Bueno, como el caso colombiano, como el caso de Brasil, como el caso de muchos países, ¿no? Esto es lo que pasa, es que yo...
Jaime, yo fui alcalde y reelecto alcalde. Los trabajos ejecutivos, me refiero al poder ejecutivo, la reelección es un incentivo digamos, uno se esmera porque uno quiere, como dicen, uno quiere reelegirse. Yo sí estoy de acuerdo con una reelección, pero es un tema que no tengo, digamos, prejuicio de debatirlo, ¿no? Y ahora, lo que sí estoy en contra es, lo que sí estoy en contra es en la reelección indefinida. Y trabajé además en el Estado cuando se sometió la enmienda en Venezuela a consulta popular, que fue además un proceso atropellado. Nunca se había hecho una elección, creo, en febrero se hizo esa elección, viniendo además de un proceso electoral. Yo acababa de ser electo gobernador, eso fue en el año 2008, y bueno, meses después de haber llevado un proceso agotador de elección de alcaldes, gobernadores, nos metieron la enmienda. Bueno, el Estado Miranda, en la enmienda resultó derrotada. O sea, yo soy coherente, yo estoy en desacuerdo con la reelección indefinida, estoy de acuerdo con una reelección y un periodo presidencial más corto, es decir, de 4 años. Yo creo que eso, yo estaría de acuerdo con algo en ese estilo. Presidente, para ir terminando, porque no quiero abusar de su paciencia y de su generosidad, algo que admiro mucho de usted y que yo asocio a su vocación política es su fe religiosa. Es decir, yo creo que usted no sería capaz de haber hecho las cosas épicas que ha hecho si no tuviera la consistencia de la fe religiosa. Sinceramente pienso eso. Si usted fuera agnóstico, no estaría donde está. Es correcto. Lo intuyo, porque veo unas reservas combativas, aguerridas, de principios inagotables. ¿De dónde proviene eso? Es decir, porque no es muy frecuente encontrar a un hombre joven, usted tiene 40 años, en estos tiempos, que sea tan genuinamente religioso como usted. Y además usted no lo oculta, no lo disimula. Es raro eso, ver a un político de su edad que sea tan orgullosamente devoto, mariano. ¿De dónde proviene eso? Sí, cuéntenos un poco de eso. Te lo explico además muy corto, ¿no? Eso fue algo que dejó la cárcel en mí. Yo estuve preso. Cuando tú entras a la cárcel, Jaime... ¿Qué edad tenía usted cuando lo metieron a la cárcel? Yo cumplí en la cárcel, que nunca se... Bueno, un personaje que tú conoces, Luis Chatén. Gran personaje. Estaba, recuerdo, había una pequeñita torta y ahí digamos como en la antesala, los calabozos, dejaron entrar, yo fui novio por muchos años, también la debes conocer a ella, de Erika. Por supuesto. Y bueno... Pero no me quedó claro, ¿Chatén estaba en la cárcel cuando usted No, ellos fueron a cantarme cumpleaños y fue mi cumpleaños número 32. A los 32 años yo estuve en la cárcel. ¿De qué lo acusaban? Bueno, hay delitos que en la historia venezolana nadie había sido acusado, incluso la pena había que cumplirlo en una fortaleza. Violación de principios internacionales. Se me acusó de 6 delitos por unos incidentes que hubo a las afueras de la Embajada de Cuba. Bueno, eso es una historia larga, Jaime. Yo fui allí a ayudar, eso me significó no solamente cárcel, 3 veces me llevaron a juicio, vi 40 jueces, le tuve que ver la cara. Pero bueno, para hacerte el cuento corto, Jaime, cuando tú entras en la cárcel, sí. Cuando tú entras en la cárcel, mira, ahí en una situación de injusticia te pueden pasar 2 cosas. O te peleas con Dios y te vuelves apático, o te acercas a Dios y te aferras a Dios. Bueno, yo me acerqué a Dios y me aferré a Dios. Y durante ese tiempo, además, bueno, yo
me acerqué mucho también a la Virgen María. Y ahí es donde se desarrolló mi devoción mariana, ¿no? En la advocación además de la Virgen del Valle, que es una imagen hermosísima de la Virgen, la llevo aquí en mi cuello y es, digamos, tiene miles de seguidores en el oriente de Venezuela y todos los años voy al día, a su fecha, que es el 8 de septiembre. Todos los años, desde que salí de la cárcel, no puedo estar en cualquier lado del mundo, pero el 8 de septiembre yo estoy en la isla de Margarita para participar en la festividad de la Virgen. Tenemos que ir brevemente a la publicidad, como ya lo anuncia el eco musical, pero el presidente Capriles me ha dado un argumento para defenderme ante las críticas de mi madre. Cuando ella me diga, pero ¿por qué, Jaimín, no vas a misa los domingos? ¿Por qué te has vuelto flojo y apático y ha caído tu fe? Le voy a decir, mamá, porque a mí no me han metido a la cárcel, ¿no? Regresamos después de la pausa. Programa. Vamos a continuar viendo la entrevista que grabamos en Bogotá la otra noche con el presidente electo de Venezuela, Enrique Capriles. Antes, solo recapitular. Hemos hecho una apuesta, Enrique y yo. Yo le he apostado que en Lima, Humala no lo va a recibir y no se va a hacer la foto con él. Ojalá que yo pierda, ¿no? Y luego, él... ha quedado grabado, ¿no? Se compromete a una sola reelección. Y entre tanto, sus planes son ganar las elecciones municipales este año, arrasar, doblegar al oficialismo y a mediados del 2015 ganar las parlamentarias, las legislativas, y entonces obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, en este momento de la entrevista, en este pasaje en el que estábamos hablando de su profunda y por otra parte admirable fe religiosa, yo me vi tentado a preguntarle, ¿y usted que es tan religioso, ha rezado desde que Chávez se murió, o desde que anunciaron que Chávez se había muerto el 5 de marzo, ha rezado por la salvación del alma de Chávez? Que me parecía que era una pregunta cargada de un cierto venenillo, ¿no? De una tensión moral, ¿no? Porque yo ni loco rezaría por Chávez. Yo más bien rezaba cuando Chávez estaba enfermo para que el Señor lo recogiera pronto. Pero bueno, le planteé esta pregunta a Enrique Capriles y él contestó con profunda nobleza. No me tiene que contestar esta pregunta porque estoy invadiendo el ámbito privado de la fe religiosa, pero me tienta preguntárselo. ¿Ha rezado, desde que murió Chávez, ha rezado alguna vez por la salvación de su alma, por Chávez? Mira, yo nunca sentí odio por Hugo Chávez, Jaime. Si tú ves mi trayectoria de 14 años, tú verás, me refiero a los 14 años de gobierno, que nunca hubo insultos de mi parte hacia el presidente Chávez. ¿Alguna vez votó por él? Yo no voté por él, pero te lo comentaba fuera del aire. Ni el 98, en ni el el 2000. año 99 decían que Capriles estaba con Chávez. Y no era que Capriles estaba con Chávez. Capriles siempre estaba a favor del proceso de cambio en Venezuela. Porque además Chávez fue una consecuencia de un modelo que implosionó. Pero nuestra democracia reventó, Jaime. Y por eso irrumpe y pasa todo lo que vimos en el año, o sea, el triunfo de Chávez en el año 98. Eso era inevitable. Pero usted nunca fue chavista. No. Nunca. Tuvieron una conversación telefónica cordial el año pasado. Sí, pero no solamente telefónica, sino en persona, varias veces. De hecho, la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, como dirían, persona a persona, fue en el año 2010, donde conversamos unos minutos. El Chávez que yo vi allí, hasta su mirada, y completamente distinto al Chávez que yo conocí en el año 1999. Yo justo habiéndome juramentado como presidente de la Cámara de Diputados, días después conocí al presidente Chávez. Todavía no había Chávez asumido la presidencia, era presidente electo.
Y fue, bueno, te confieso, me pareció una persona encantadora. Ciertamente. Con una, además, yo lo dije, el presidente Chávez, además, tuvimos una conversación grata. Yo más bien yo dije, caramba, aquí Venezuela, mi país amado, consiguió un presidente identificado con los pobres. Venezuela va a salir, vamos a superar los índices de pobreza. Venezuela va a ser un país, una potencia. Y fíjate, los años, por lo visto, el poder cambia a la gente. Perdone que insista en la pregunta, ¿no? Pero también soy escritor y tengo eso que llaman la imaginación literaria. Entonces, si lo imagino a usted después de la muerte de Chávez, usted que es tan religioso y tan noble, si lo imagino una vez elevando una plegaria por Chávez... Sin duda alguna que sí, Jaime, no. Mira, los cristianos y los católicos no tenemos esa... Yo siempre digo le digo a la gente que nos sigue, mira, Jaime, el día que yo salí de la cárcel, los 40 jueces, las cosas que pasan. ¿Cuánto tiempo había estado en la cárcel? Yo estuve 120 días, ¿no? Es mucho tiempo. Pero más que allá del tiempo, fue todo el proceso, Jaime. Hoy tenía un juez, mañana cambiaban el juez, pasado mañana cambiaban el juez. Fueron 40 jueces, que sabían además que era... yo estuve 20 días confinado en un cuarto. 20 días me dejaron ahí. Y yo lo único que pedía, mire, yo soy un preso como cualquier otro, yo no pretendo tener privilegio, pero los presos tenemos derecho a ver la luz. Los presos tenemos derecho a ver el sol. Entonces, la reflexión te la hago porque el día que yo salí de allí, yo no salí ni con un sentido de venganza ni de odio. El gobierno todos los días habla de odio. Son ellos los que alimentan su odio, los que quieren un país dividido. Yo sí quiero una Venezuela unida, una Venezuela de amor, de paz, de confraternidad. Entonces, cuando tú me dices el tema de... yo durante la campaña, Jaime, con Chávez, jamás mencioné su enfermedad. El día que nosotros conversamos telefónicamente, le dije, mire, presidente, yo quiero que usted sepa que yo soy cristiano, católico, soy un hombre creyente de Dios. Sepa que yo y toda la gente que está conmigo, de nosotros nunca va a tener un mal deseo o un deseo distinto a de que no sea su recuperación absoluta. Lo recuerdo muy bien. ¿Es así? Ese soy yo, Jaime. Mira, esa es mi forma de ver la vida, porque además yo tengo un lema de vida. El que obra bien le va bien. Y el que hace el mal, eso algún momento, si usted hace algo malo, en algún momento eso la vida se lo cobra. Esa es una reflexión que yo le dejo a los del gobierno, que se sienten todopoderosos, que creen que no existe la justicia divina. Yo sí creo que existe la justicia divina. Ahora, no soy yo, es Dios. Y yo creo que las cosas, estas cosas tan negativas que tú has visto, que se han dado en Venezuela, pasarán y llegará un día donde los venezolanos digamos, bueno, veamos eso y digamos, bueno, probablemente fue algo que teníamos que vivir y que no fue bueno, pero para algo bueno, para algo mejor. En ese tono de optimismo quisiera terminar, presidente Capriles, porque usted es una inspiración, usted es un héroe moral de nuestro tiempo. En nombre de los que creemos en la libertad, yo le agradezco Muchas gracias, públicamente y de corazón por la inspiración que usted ha sembrado en tantas mentes y tantos corazones, arriesgando su vida. Pero yo soy más viejo que usted y a veces me dejo abatir y entonces le voy a plantear esta última pregunta, que es una pregunta pesimista. A ver si usted logra dinamitar el pesimismo, ¿no? Porque digo, no van a hacer la auditoría
el Tribunal Supremo de Justicia no va a aceptar la impugnación, la OEA no va a hacer nada, media Latinoamérica le va a dar la espalda a Enrique Capriles. Y Maduro, lo mismo que han hecho los Castro en Cuba, va a encontrar la manera viciosa de perpetuarse en el poder y los malos van a ganar. De momento van ganando los malos y los malos van a seguir ganando y van a seguir humillándonos y se van a quedar ahí y van a pasar los años. Yo voy a estar más viejo, usted va a estar más viejo, vamos a seguir intercambiando la esperanza de un futuro mejor, pero no, los malos van a seguir ahí. ¿Estoy siendo demasiado pesimista? Yo creo que sí. Yo te diría como la canción de Héctor Lavoe. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Y para allá vamos. Bueno, ojalá que Enrique tenga la razón, ¿no? Y ojalá que ganen los buenos, por una vez, que ganen los buenos. Y que la película en Venezuela tenga un final feliz. Ojalá que esa frase que dijo él, el que obra bien, al que obra bien le va bien y al que obra mal le va mal, ojalá que eso ocurra en Venezuela. Porque es que en Cuba no ha ocurrido eso, ¿no? En Cuba vienen obrando mal hace 54 años y les va bien. Y a los que obran bien, como nosotros, les va mal, ¿no? Entonces esperamos que lo que dice Enrique Capriles sea cierto en Venezuela, esperamos eso, que ganen los buenos en Venezuela, por una vez, ¿no? Sí, regresamos después de la pausa, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, queda un momento final, la despedida entre Enrique Capriles, presidente electo de Venezuela, y yo la otra noche en Bogotá. Espero que sea un hasta pronto, ¿no? Y que reanudemos el diálogo. Yo estoy dispuesto a viajar a todas las ciudades donde va Enrique y no lo recibe el presidente. Por ejemplo, si va a Lima y Humala le hace un desaire, vamos ahí. Y nosotros sí lo recibimos. En nombre de Mega, de la República Independiente de Mega, ¿no? Ha quedado planteada esa apuesta con el presidente Capriles y yo creo que Humala se va a quedar completamente acobardado. Se va a dejar intimidar por los matones del chavismo, que ya a Juan Manuel Santos lo han llovido a salivazos, a escupitajos, por reunirse con Capriles, ¿no? Entonces, claro, Humala dirá, bueno, pero si yo me reúno con Capriles, luego van a salir todos los matones con Diosdado Cabello ahí a la cabeza a insultarme a mí. Y la diferencia entre Juan Manuel Santos y Humala es que Juan Manuel Santos nunca ha sido financiado por el chavismo, nunca. Ha recibido maletines, valijas con dinero. Humala sí ha sido financiado por el chavismo. Entonces es bien difícil que Humala tenga ese espíritu chocarrero de decir no me importa lo que piense Maduro, ni Diosdado, ni Elías Jagua, y yo me hago la foto con Capriles. Lo veo difícil. Por otro lado, y en esto sí me permito hacer una observación, no es una crítica, es una observación. Yo creo que haría mejor Enrique Capriles, uno siempre puede hacerlo mejor, ¿no? Haría mejor en decir que Chávez fue un dictador. Él evita decir eso, él dice el presidente Chávez. Chávez fue elegido democráticamente, pero luego envileció ese régimen, lo rebajó y lo convirtió en una dictadura, en una autocracia. Y haría mejor Enrique Capriles en tener las cosas claras y decir que Chávez fue un dictador. Y Maduro es un dictador. Y lo que ocurre en Venezuela es que hay una dictadura neocomunista, aliada con la dictadura de Cuba. Decir no es una dictadura Venezuela, entonces ¿qué es? ¿Un gobierno democrático? Tampoco. Entonces ¿qué es? Una pandilla de mafiosos, una gavilla de ampones que han asaltado el gobierno, ¿no? Yo en eso creo que a veces es mejor no hacer concesiones. Esto es una lucha entre el bien y el mal, entre la democracia y la dictadura. Y no hay una cosa tibia, término medio, que no es dictador pero tampoco demócrata
y que está en el poder porque ha hecho trampa y ha hecho un fraude, pero tampoco es dictador. No. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué Jaime no le dijo todo eso a Enrique Capriles en la entrevista? Y se lo dice aquí. Bueno, porque uno en la entrevista tiene que ser más amable, ¿no? Más cordial. Y porque hacía frío ahí en Bogotá, y es alto, hay menos oxígeno, uno respira con dificultad, y además el que tiene que hablar es él, ¿no? No yo. Porque si yo me voy a lanzar esta perorata así, el señor Capriles se para y se va a reunirse con Juan Manuel Santos, ¿no? Porque dice ya. Así que bueno, así terminó en este tono cordial mi encuentro con el presidente venezolano Enrique Capriles la otra noche en Bogotá. Veamos. Esta entrevista en Venezuela el 5 de marzo, tú me hubieses dicho, caramba, y usted no teme que va a ser, que usted va por un matadero, que usted no tiene, mire, caramba, todo. Tú me hubieses dicho eso. Tú hubieses dicho, tú le hubieses salido con la cámara a preguntarle el 7, 8 de marzo a los venezolanos si veían alguna posibilidad, y te hubiesen dicho que no. El 10 de marzo, cuando yo asumí, le dije al país, yo voy a luchar, pero yo necesito que luchen conmigo. Ese 10 de marzo, ahí hubo un quiebre. Y un mes después, poquito más de un mes después, ganamos las elecciones. Que todavía no estamos ejerciendo la presidencia, porque además, para mí lo electoral, me refiero, llegar a ser presidente, eso es para alcanzar un objetivo superior, que es el progreso de mi pueblo. Ese es el objetivo. Ganamos y todavía no estamos ejerciendo. Sí, Jaime, aquí estamos. Pero, como te dije antes, el país cambió el 14. ¿Quién va a empujar el cambio? Somos millones. ¿Sabes que nosotros tuvimos una campaña hermosa? Pero en Venezuela las campañas siempre tienen mucha música. Bueno, el venezolano es así. Y había una canción que era, bueno, porque a mí me dicen el flaco, y entonces el flaquito. Y entonces decía, bueno, somos miles y miles. Y esa canción después creció y ahora somos millones. Entonces, hay que tener paciencia, Jaime, yo la tengo. Hay que seguir organizando al pueblo venezolano. Hay que seguir luchando por el objetivo superior. Y ya tú verás, no tengo, te digo, no tengo la bolita de cristal. No. Pero te aseguro que no va a ser mucho, como muy allá, como lo dice. Un año. No lo sé. Vamos a ver. Presidente Capriles, usted no tiene una bolita de cristal, pero usted tiene dos cojones bien puestos. Sí. Y le agradezco Muchas por gracias. todo lo que ha hecho. Muchas que Dios gracias. le conceda a usted Amén. larga vida, Amén. mucha salud y que llegue a cruzar la meta en ese kilómetro 42, recogiendo el aplauso de los que estamos a la vera del camino, admirando su carrera. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Gran placer. Gracias, Gran placer. presidente. Nos veremos pronto. Hasta pronto. Dios mediante nos veremos por allá en los Estados Unidos. Dios mediante. Seguro que sí. Hasta pronto. Muchas gracias. Y lo esperamos ahí en la meta. Seguro que sí. Gracias. Un aplauso para Enrique Capriles. De corazón, ¿ah? Gracias a Enrique Capriles, que tuvo la enorme generosidad de compartir su tiempo conmigo en Bogotá. Gracias, Enrique. Y fue un momento, por otra parte, divertido, cuando yo le dije, no tiene usted una bolita de cristal, pero tiene dos guindones. No dije eso, pero si digo lo otro me ponen en la censura puritana. Fue un momento gracioso porque había un guardia de seguridad y tal, y me miraron con cara reprobatoria. Dijeron, este tipo, la fama que tiene, ya lo está mirando ahí, le está hablando de sus guindones. Fue un momento curioso, enternecedor. Pero entiéndanme,
yo lo veo con admiración, pero también con un pozo de envidia, porque a él le dicen flaco, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo quisiera que en el Perú me llamaran, llegó el flaco Bailey? No, eso no ocurre, no ha ocurrido nunca. Y si yo hago una campaña electoral, yo no podría decir llegó el flaco, no, la gente diría llegó la gorda, ¿no? Así es que estamos contigo, Enrique Capriles, un aplauso para él, por favor, ¿eh? Y hasta la victoria, ¿no? Regresamos después de la pausa, ya volvemos.